sí. Buen día. Buen día. Mucho el aire está pesado. Ay, la verdad que caminar por estas calles a diario es un ejercicio por sí mismo. Lo que sí se ven autos y gente caminando, bicicletas. No, En subida no hay ninguna, ni en bajada. les copiamos, nosotros también venimos caminando. Nosotros estábamos allá arriba. Llegamos a la iglesia. La iglesia. La iglesia matriz. Estamos en lo que se considera la zona cero de Pozo Fundo, pues es aquí precisamente en la zona de la iglesia São Francisco de Paula donde comenzó la construcción de esta localidad, la cual fue fundada en el año 1870 y fue cambiando de nombre a través de los años hasta que en el año 1953 adoptó su nombre actual, Pozo Fundo, el cual tomó de un barrio rural de aquí de la zona, en el cual durante muchas décadas se produjo el famoso tabaco Pozo Fundo, un producto que está muy ligado a la identidad de toda esta zona. De hecho, esta ciudad es conocida en la región como la capital del tabaco debido a la gran calidad de ese producto. Por lo que nos contaban, toda esta zona tiene laderas muy empinadas y entonces lo hace un lugar muy atractivo para ciclistas de montaña. Claramente no somos ciclistas de montaña, así que sí es atractivo visualmente, pero no para andar en nuestras bicicletas. Mirá lo que es esa bajada, después hay que subir encima. Es todo como, acá sacás unas piernas de fierro, te digo. Es una belleza, la verdad que es una belleza el pueblo. Pero bueno, es un ejemplo de lo que es la carretera. Estas bajadas las agarrás. De hecho hasta las sufrimos porque los frenos ya no dan para algo tan inclinado. Y cuando Y viene, después ¡pup! Para arriba de vuelta. en estos lugares son donde las bajadas no las disfrutás demasiado porque si después de esta bajada viene una subida exactamente igual empinada. Pero bueno, es parte de la geografía y la verdad que visualmente, como decimos, es una belleza. Allá están aquellas rosas. Bueno, rosas, esas flores color rosa. Ahí tenemos las bicicletas. Así que vamos, lo importante es que vamos a llegar. Traje mis pantorrillas, venían sufridas. Ahora peor. Ya entramos en calor, eso seguro. Sí, la campera ya me la voy a sacar, me parece. Bueno, vamos porque ya es tarde. Partimos. Muito obrigada, de novo. Vai com Deus, Marita. Muito obrigada. Tudo de bom pra vocês, viu? Obrigado, irmão. Obrigado. Tengan bom dia. Tá bom, pra você também, viu? Obrigada. Tá, Ay, casi te choco. Foi lá ver a igreja. Sí, o povo es hermoso, es muy bonito. Bueno, gracias a Cetiño, el dueño del restaurante, a los chicos de la gomería que nos dieron lugar ahí para dormir. Agradecidos de corazón. Nos despedimos de Pozo Fundo y ya disfrutando este último día en este tramo, porque luego se viene un descansito y encuentros.
Nos agarró el horario de almuerzo, o más bien el hambre, acá en São João da Mata. Paramos a hacer nuestro almuerzo medio rapidito en este que es el último día de este gran tramo que nos planteamos desde Guaraí, en realidad desde Oiapoque. Cuando entramos a Oiapoque, viniendo desde Guyana Francesa, sabíamos que el tiempo de permanencia acá no es lo suficiente, más que nada pedaleando, entonces decidimos dividir esta permanencia en Brasil en dos. La primera era llegar más o menos por acá, Pouso Alegre, Sao Paulo, aprovechar los 90 días, en uno de esos lugares vamos a renovar, entonces suponía hacer casi 4.000 kilómetros en menos de 90 días, es por eso que veníamos dándole en términos de bicicleta, ¿no? Porque venimos conociendo, pero para nosotros es bastante rápido. Bastante rápido porque no descansamos mucho en realidad, esa es la diferencia. Hicimos menos paradas, sabemos que también nos queda mucho por conocer de Brasil, obviamente con la magnitud que tiene este país en cuanto a territorio, siempre hay que dejar algo de lado, lo dejamos, como siempre decimos, como una excusa para volver, más que nada yo creo que lo que es Nordeste, y bueno, sabemos que vamos a gastar mucho tiempo ahora en lo que es el sur de Brasil. Y bueno, y ahora felices, porque creo que lo dijimos cuando salimos de Guaraí, cuando planificamos este tramo desde Tocantins. Vamos a volver a ver a un amigo, a Emanuel. Él nos recibió en Maracaibo hace 12 años en Venezuela. Cuando andábamos con mochila. En ocasión de un viaje por Sudamérica en mochila, así que felices. Estamos muy contentos por volverlo a ver a él y conocer a su hermosa familia. Así que ahora creo que los últimos kilómetros van a ser de ansiedad por el reencuentro. Estamos a, creo que 30 kilómetros y mensaje que va, mensaje que viene, estamos todos muy ansiosos. No sé por el reencuentro. quién está más ansioso, pero bueno, en este momento lo que más gana es el hambre. A entrarle. Bueno, comamos rápido, vamos, porque también yo tengo tu zanahoria. Esta es la otra zanahoria que tenemos. Con días sobrados, que es muy importante eso. Le choco el puño, porque los 5 imposible. Llegamos a Pouso Alegre, faltan unos kilómetros todavía. Peatones acá. Nadie. Somos peatones pero en bicicleta. Ahora sí. Ahora sí llegamos. Llegamos. A ver.
quiero ver más por un buen tiempo. Emma. Hola Emanuel, ¿será que nos vienen a abrir? ¿Cómo estás? Ahí va. ¡Ay, qué alegría! ¿Cómo estás? Bien, vos. Ay, se salió todo, no importa, ya está. Tira la mierda eso. Querido. Hola, hermano. Vamos, que me tomen agua, que a descansar. Bájense. Ay, ya estamos felices de aquí ver. mientras tanto. Vamos. A la vez me pega los nervios, no me sale sin que lo pasa. Dando vueltas aquí. Creo que yo desde Venezuela yo no tomo. Ah, pero sí. Está brincando, qué bueno. ¿Se lo da o no? La historia de Pouso Alegre se remonta a principios del siglo XVIII, cuando los bandeirantes utilizaban el lugar como punto de descanso. Posteriormente, el descubrimiento de las minas de Santana, cercanas a la zona, impulsó el crecimiento del lugar, el cual originalmente se conoció como Matosinhos do Mandu. En 1831 fue elevado a la categoría de villa y en 1848 obtuvo el título de ciudad. ¡Corra! Pero por ahí, por la senda. Corra. Acá está papá. ¡Ay! ¡Ay! No era así, al ritmo, mira. Isiakus. Ahí va. Hola. Sirme. Hola. Muito rápido. Debido a su aislamiento geográfico, Pouso Alegre experimentó un desarrollo limitado y no fue sino hasta 1895, con la llegada de la red Sul-Mineira, que las vías ferroviarias conectaron la ciudad con el resto del país, permitiendo el inicio de su verdadero crecimiento. La leche, en polvo. Gaby, que conoce nuestra debilidad por las tetas venezolanas y siendo venezolana, nos está consintiendo y haciendo las caseras. ¡Qué emoción! Yo que pensé que no iba a tomar más tetas hasta nuestro regreso en Venezuela. No. Donde haya venezolanos, las vamos a encontrar. Hay arepas buenas Y tetas. y tetas. Bastante leche. Y un chin de azúcar.
Ya la guardaba. Mía. Toma para vos. Ay, qué rico. Uy, también le tengo gallo. Dejamos las bicis por unos días. Quedaron bien cuidadas, eso es lo importante. Demasiado grande para mí. Pô, que da hora! ¡Ay, qué alegria! Como estás? Eu tô muito bem. Melhor agora, melhor. Pues sí, nos vinimos a Sao Paulo. ¿Por qué? ¿A qué? ¿Y por qué en colectivo, en bus? Consideramos que estábamos bastante cerca para las distancias en Brasil, a unos 200 kilómetros de Pouso Alegre, y dijimos por qué no vamos a conocer. Y fundamentalmente vinimos a ver a grandes amigos que no veíamos hacía bastante tiempo. Aquí estamos cumpliendo con la promesa de ir a visitarlos, y por una cuestión de, como digo, de ser precavidos, elegimos venir en colectivo. Es una ciudad muy grande, en realidad toda el área es el área urbanizada más grande del país, es para nosotros un monstruo que somos de ciudades pequeñas, así que por eso nos vinimos, dejamos las bicis en Pouso Alegre a cuidado de los chicos, y también nos va a venir bien para descansar un poco y fundamentalmente para resolver varias cuestiones que tenemos ahí pendientes, así que las bicis no creo que nos extrañen. Es más, creo que estaban pidiendo ya una parada, más que nosotros mismos. Salud. Salud. Salud para Ramón. El gordito. El gordito. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Miércoles de feijoada en Sao Paulo, y a ver si se acuerdan de estas dos caras. Richard, El asador. El asador, claro. El asador. Soraya y su hijo Antonio. Otro experto asador también. No sé si se acuerdan de ellos, ciclistas que conocimos, amigos que hicimos cuando estábamos recorriendo Argentina. Ellos fueron de Sao Paulo hasta Ushuaia, nos conocimos en Malargüe, Mendoza, y bueno, y ahí nació la amistad. Finalmente vinimos a visitarlos aquí. Nada, gracias chicos, un placer de vuelta. Bienvenido a São Paulo. Gracias. Ahora son libres, pueden comer tranquilos. Con mamas. Qué rico. ¿Y eso, pero eso es una iglesia o es el hospital con una iglesia? Con una iglesia. Adentro, pero podés Hay creer. muchísimos hospitales así en São Paulo. Qué miedo. ¿Ves para abajo? Allá hay ciudad. 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 Realmente desde este mirador se puede apreciar parte de lo gigante que es todo esto. Es impresionante, impresionante. Ciudad. Allá atrás de eso ciudad. Increíble lo grande que es.
Ah, gol da Argentina. Gol del comercial. Acá está, agora lá fora. Después de varias semanas en las que estuvimos resolviendo pendientes y haciendo cosas que teníamos atrasadas y algunas que eran bastante urgentes, comenzamos a recorrer esta ciudad que tiene mucho para mostrar, una ciudad enorme, con mucha historia y mucha diversidad. ¿Cuántos edificios habrá en esta ciudad? Según Soraya, que es arquitecta, este es el primer rascacielos que hubo en la ciudad. ¿Así es, Soraya? Sí. Sí, se nota la arquitectura más antigua. Sao Paulo, además de ser la capital del estado homónimo, es la ciudad más poblada de Brasil y de todo el continente americano. Asimismo, es una de las ciudades más multiculturales del mundo y su diversidad es un reflejo de su historia como destino de migrantes. Fundada en 1554, Sao Paulo ha sido un punto de encuentro para personas de distintas partes del mundo que la han elegido como su hogar y el de sus familias. Esta mezcla de culturas ha dado lugar a una sociedad rica en tradiciones, lenguas, costumbres, gastronomía y expresiones artísticas, y también ha sido un motor de innovación social y económica, lo que la ha hecho crecer a pasos agigantados. Este es tal vez el lugar más histórico de la ciudad, porque fue aquí donde los jesuitas se asentaron por primera vez el 25 de enero de, déjenme mirar, 1554. Aquí nació, como dice ahí, la ciudad dedicada al apóstol Pablo. Todavía se conserva esta construcción de la época jesuita, obviamente remodelada. Aquí al lado funciona un café que ahora está cerrado por la hora, pero por lo menos pudimos ver la parte exterior. Vamos a ver si la campana está accesible, que es así. Esa tal vez vino de Europa, posiblemente. Sí, esto es lo más interesante. Lo que más me interesó desde que entramos. La panadería más antigua de Sao Paulo. Santa Teresa. Panadería. Desde 1872, Cruz estuvo caminando toda la tarde esperando este momento. Creo que tuvieron tiempo para mejorarlo, así que debe ser bueno el pan. Vamos a ver. Soraya estaba muy ansiosa.
esto es como el especial de la panadería esa. Sí, el más especial de la panadería. Este tiene desde que se fundó la Y panadería. se hace la colla creme. Cocha creme. Vamos a ver Porque es crema. por qué es creme. Ahora que explota. Ay, Tiene el pedazo de pollo entero. Sí, la cocha, pollo. La colla completa. claro, yo pensé que era un cabito hecho, ¿no? Es el pedazo de hueso. Es hueso. Es el pollo. Es la pata del pollo con Una todo el cosa. rebozado y frita. Y bien cremoso. Demasiado bueno. Sao Paulo es conocido porque tiene una gran comunidad japonesa, es más, es la comunidad japonesa más grande fuera de Japón y como no podía faltar, nos vinimos al barrio japonés y estamos acá mirando. Un mercado. Es un mercado del barrio japonés y yo estoy viendo, tengo unas ganas de llevarme los hashi, no sé para qué porque no los uso. Mira, para apoyar, le apoyas el palito ahí. Es una belleza, todo. Mirá la cantidad de... A ver, ay, gatito ya. Ah, quédate con Conceição. A Conceição, es verdad. Pero Ele mira, está con Conceição gordita. Mira acá en las chanclas, vos que tú estás en las hawaianas, mirá. uy, mira, están raras. Que no se mojen. $1. Ah, acá son vinito, nada. Vinito, es arroz, el arroz no hace nada. arroz no pasa nada, ¿no? Para llevar en bici ese creo que... Pero ese no te entra en la caramañola. Hay unos que se pueden... Esto sí es algo que conocemos, las algas con suyo, pero esto es algo... Son mamaderas, bebida a base de soja saborizada. O sea, es para adulto. Es para adulto, pero es una mamadera. Bueno, es para quien quiera tomarlo. ¿Te lleva a probar? Sería algo extraño. Bueno, acá las gaseosas de poquito.